del tema, que es un poco lo que habíamos visto en la conspiración del Vaticano, si recordamos. Y lo voy a mostrar un poquito de lo que era el documental que yo hice a principio del año pasado, para ilustrar qué es lo que pasa y qué es el tema de la guerra oculta al día de hoy. La Guerra Fría. Pero ahora bien, ¿cómo se originó ese poder? El Tratado de Letrán, o Concordato. Desde la conquista de los famosos estados pontificios por parte del Reino de Italia, a partir del Risorgimento a finales del siglo XIX, la Iglesia había quedado debilitada políticamente y su dependencia financiera respecto del Estado italiano era casi completa, hasta que sucedió lo inesperado por muchos. En 1929, el entonces duce Benito Mussolini y el cardenal Pietro Gasparri, en nombre del Papa Pío XI, firman el Tratado de Letrán, que reconoció la independencia de la Santa Sede y estableció la ciudad del Vaticano como un Estado soberano. Este acuerdo restauró plenamente las relaciones entre Italia y la Iglesia Católica, que habían sido tensas desde la captura de Roma en 1870. Un año antes de la firma del Tratado de Letrán, en 1928, Julius Evola, el entonces esoterista, filósofo y autor de origen italiano, representante de lo que sería una derecha tradicional, publicó su obra titulada Imperialismo Pagano, denunciando la influencia del Vaticano y su alianza con el fascismo. Évola, filósofo tradicionalista y crítico, muchas veces del cristianismo, advirtió sobre los peligros de la colaboración entre la Iglesia y el régimen fascista entre los círculos de lo que era entonces la derecha europea. A raíz de la capitulación de Italia como reino, ante un Vaticano restaurado en sus poderes y convertido el país en otra república liberal más, significó para Évola que la decadencia cultural y existencial de la modernidad no iba sino a profundizarse y acelerarse. Especialmente ante el hecho que confirmaría definitivamente esta tendencia, el famoso Concilio Vaticano II, que establecería este rumbo progresista por parte de un Vaticano con poderes restaurados y manteniendo lo peor de las viejas prácticas en contra del Estado, comunidad orgánica y de una verdadera ecúmene europea, ya que el Vaticano hizo históricamente unidades políticas débiles y endebles, tal y como pretende hoy el globalismo sinárquico, del cual es socio. Durante la Guerra Fría, la Operación Gladio se benefició de la restauración de los plenos poderes del Vaticano, ya que esta alianza permitió a la Iglesia y a las agencias de inteligencia occidentales trabajar en conjunto para contrarrestar la influencia comunista en Europa. La PDUE, con sus conexiones con el Vaticano y la CIA, jugó un papel crucial en estas operaciones encubiertas. Acá está el vínculo que yo había mencionado al principio del directo entre el Partido Demócrata y el Vaticano, que es la masonería católica, es decir, los católicos aliados al globalismo. La masonería católica, por parte de la PDUE, la propaganda DUE, que influyó acá en Argentina, por supuesto, y que de hecho se dice que fue artífice de un atentado político particular, que, espérenme, me encontré con una persona que puede hablar más en detalle de esto, que es historiador, y que cuando podamos concordar en una fecha, vamos a hacer una entrevista al respecto para hablar de este tema en profundidad, el tema de la propaganda DUE en Argentina. Pero bueno, lo dejo ahí. Parte obviamente de la masonería. Pero bueno, lo que quería decir es esto, que la organización de la inteligencia del Vaticano operó activamente en consonancia con la CIA para todos los experimentos de intento de control social y de generar situaciones a nivel social, generar caldos a nivel cultural. Todo eso estuvo. Por otra parte, el Movimiento Social Italiano fue un partido político de extrema derecha en Italia que tuvo algunos vínculos con la Operación Gladio, pero solo a partir de miembros en común. Aunque el MSI compartía ideologías con otros movimientos de derecha involucrados en Gladio, operaba como una entidad política distinta. El MSI proporcionó el impulso inicial para establecer frentes, podríamos decir, fascistas internacionales, pero sus objetivos estratégicos y operacionales diferían de los otros grupos. Fue el mismo Évola quien trató de influir en ellos a través de sus escritos para las juventudes de derecha en Italia, incluso asesorando directamente a la dirigencia del movimiento, cuestión que luego abandonaría para dedicarse a advertir a la juventud europea en general sobre lo que se venía como escenario cultural: drogas libres, sexualidad sin responsabilidad e hiperconsumo como estrategias de control psicosocial ante un sujeto occidental cada vez más desprovisto de un suelo firme propio a nivel existencial y en medio de las operaciones de servicios de inteligencia que venimos denunciando. Estos eventos muestran cómo la restauración de los poderes del Vaticano y las advertencias de Évola se entrelazaron con el escenario de operaciones clandestinas de la Guerra Fría que estamos analizando, y que forman parte de lo que el mismo autor llamaba la guerra oculta, ya que la misma involucra a los servicios de inteligencia que operan de forma revolucionaria sobre los países para generar desestabilización a nivel social y hasta psicológico. La tradición gibelina. Bueno, justamente en este sentido quería introducir este tema a partir del documental, porque me parece que no encontré otras cosas en internet que las puedo presentar si quieren. Por ejemplo, acá tenemos un
un cortito de los amigos de La Emboscadura, que es otro canal que también recomiendo mucho, que son amigos también del ya, digamos, amigo de la casa Santiago Baglione, que me acompañó un par de veces en algunos de los podcasts, y que ellos también hacen muy buenas reflexiones filosóficas de distintos autores. Entonces, acá hablan del tema de cómo se enlaza lo de ébola con la tecnología en Occidente. La tecnología es algo neutro, éticamente neutro. Que bueno, esto es una herramienta y depende cómo la uso yo, puede ser buena, mala, regular. No, esto es consecuencia de una concepción del mundo que ya viene mal parida, digamos. Sí, claro. Entonces no me da lo mismo, no es que lo puedo usar para el bien o puedo usarlo para el mal. Esto ya viene con un montón de... Esto no podría ser posible sin un cambio en la concepción del mundo del hombre. Exacto. Entonces no es neutral. Lo hablamos un poco, vos dabas un buen ejemplo cuando hablabas de los romanos y que decías que nunca se les ocurrió usar el vapor para hacer una máquina. Claro, sabían lo que era la fuerza del vapor, pero no hubiera podido haber jamás una revolución industrial en Roma. Sí. Justamente por eso viene acompañado de un montón de condiciones espirituales incluso. Sí, de concepción del mundo. A lo que iba es la fascinación por lo técnico lleva a puntos tales de querer reemplazar al ser humano, incluso en aquello que lo hace propiamente humano. Como decías, respecto del conocimiento, hoy es preguntarle a ChatGPT y si te dice cualquier cosa, bueno, si no tenés manera de saberlo. O sea, el punto de toda esta gilada de la posverdad, toda esa pelotudez, más allá de que sea un discurso posmoderno falopa, la realidad es que hay algo cierto en eso, en la idea del mundo del simulacro, ese tipo de cosas. Creo que lo dijimos acá también, o sea, no es que la tecnología es algo neutro, éticamente neutro. Bueno, justamente esto es un fragmento que se toma a partir de las reflexiones de Ébola, de un libro que lo tengo acá también, que es Los hombres y las ruinas, como dice acá abajo, que es un libro que tiene un montón de apartados que hablan sobre temas políticos. Eso es muy interesante de Ébola. Y a mí me interesó, sobre todo porque me interesó traerlo acá también. ¿Por qué? Porque tiene un capítulo en específico que se llama, que es el capítulo 13, Guerra Oculta. Armas de la guerra oculta. Dice, para las crisis que operan y que han operado en la vida de los pueblos modernos, son aducidas diversas causas. Causas históricas en general, sociales, económicos, sociales, políticas, morales, culturales, etc. De acuerdo al punto de vista que uno se ubique. La parte que se debe a cada una de estas causas no debe ser para nada rechazada. Sin embargo, debe plantearse el problema superior y esencial. ¿Son estas siempre las causas primeras y poseen un carácter automático, como las del mundo físico? Acá volvemos a la cuestión de que no existe tecnología neutral y no existe posibilidad de que las cosas se den porque sí, si no hay alguien que tome decisiones o que forme parte de algún tipo de toma de decisiones. ¿Debemos detenernos en ellas? ¿O en ciertos casos es necesario remitirse a influencias de orden superior, dice Ébola, de modo tal de no hacer aparecer solo como casual mucho de lo que ha sucedido, está sucediendo en Occidente, y que más allá de la multiplicidad de los diferentes aspectos presenta una única lógica? Es en el marco de una tal problemática que se define el concepto de guerra oculta. Esta es la guerra conducida insensiblemente por aquellas que pueden ser, en general, llamadas como las fuerzas de la subversión mundial, con medios y en circunstancias ignoradas por la corriente historiográfica. La noción de guerra oculta pertenece, por lo tanto, a una concepción tridimensional de la historia, la cual no considera como esenciales las dos dimensiones de superficie que comprenden las causas, los hechos y los dirigentes visibles, sino también la dimensión en profundidad, dimensión subterránea, en la que aplican fuerzas e influencias cuya acción muchas veces es decisiva y que no en pocas circunstancias ni siquiera es remitible a lo que es solo humano de manera individual o colectiva. Planteado esto, es bueno precisar, sobre todo, el sentido de la expresión subterránea usada aquí. No se debe pensar a tal respecto en un fondo oscuro e irracional que se encuentra en relación con las fuerzas conocidas de la historia, casi de la misma manera en la cual, en una cierta psicología reciente, bautizada como psicología profunda, lo inconsciente se encuentra en relación con la conciencia despierta del sujeto. Él dice, no se trata de esa relación. En todo caso, puede hablarse de inconsciente únicamente respecto de aquellos que, según la concepción tridimensional de acontecimientos, se nos aparecen más como objetos que como sujetos de la historia, es decir, paradigmas, es decir, visiones del mundo, concepciones, cosmovisiones. Puesto que ellos, en su manera de pensar y de actuar, se dan cuenta muy poco de las influencias a las que obedecen, de los verdaderos fines que terminan realizando. En estos, el centro cae más en lo inconsciente y en lo preconsciente que la conciencia clara y refleja, a pesar de todo lo que estos muchas veces hombres de acción e ideológicos puedan creer. Y bueno, acá después habla,
Fuerzas del cosmos contra fuerzas del caos, correspondiendo a las primeras a todo lo que es forma, orden, ley, tradición en sentido superior, jerarquía espiritual, y vinculándose a las segundas, toda influencia que disgregue, subvierta, degrade, promueva la prevalencia de lo inferior sobre lo superior, de la materia sobre el espíritu, bueno, de la cantidad sobre la calidad, ¿no? Ahí se refiere a la democracia, entre líneas, y a veces lo dice explícito. Entonces, dice, hoy como nunca será necesario remitirse a tales perspectivas que no deben confundirse con meras especulaciones, ¿no? En un documento del cual dentro de poco nos ocuparemos, se lee la mentalidad de los no judíos, al ser de naturaleza puramente animal, es incapaz de prever las consecuencias de las cuales puede conducir una causa si es presentada bajo una cierta luz. Y acá habla del tema de las conspiraciones, que se habla muchas veces del tema judío por las conspiraciones, ¿no? Cosas que han reflotado mucho en este último tiempo. Él dice que, si bien puede haber influencias de esos sectores, dice que de ninguna manera pueden eso tapar el escenario completo. Dice que de alguna manera no, dice, entre quienes consideran los protocolos como una falsedad, hay quienes han resaltado que diferentes ideas de este escrito son afines con las puestas en obra por regímenes centralistas y dictatoriales, de modo tal que ese documento no recomienda como un manual óptimo para quienes aspiren a instaurar un nuevo bonapartismo o totalitarismo. Hay algo justo en tal observación, lo cual equivale a decir que la guerra oculta, desde un punto de vista positivo, debe concebirse dentro de marcos vastos y elásticos, tales de hacer comprender la parte que en ella pueden tener fenómenos en apariencia contrastantes y muy poco reducibles a la fórmula de fondo simplista, del complot mundial. Y dice, por más que no sea indiferente el papel cumplido por el judaísmo y la masonería, en la subversión moderna, dice, ¿no?, que adhería un poco a esa tesis, dice, es necesario pues saber reconocer el verdadero lugar histórico de la acción de uno y otro y presentir un límite, más allá de la cual la guerra oculta está destinada a desarrollarse, usando fuerzas que no son más ni del judaísmo ni de la masonería, sino que más aún podrían ponerse incluso contra judíos y masones. Para darse cuenta de esto, bastará remitirse a aquella ley de la regresión de las castas, que en otro lugar hemos puesto como la base de interpretación del sentido efectivo de la historia última. Entonces, lo que se refiere es que justamente, más allá de los actores que hay, el sentido de un mundo que tiende hacia los aspectos disgregadores y fragmentadores va más allá de los propios agentes que puedan tener más o menos decisiones. Eso es lo que está diciendo principalmente Ébola. Esto corresponde a lo que yo había mencionado al principio, de decir que, la intervención de Estados Unidos en Irán fue puramente por deseos de Israel. Bueno, Israel, por supuesto que incide dentro de la política estadounidense, pero también incide otros intereses, como bien mencionó Stulin, que son los intereses de Londres. Los intereses de Londres que le interesa que justamente se ahorquen ciertas arterias del mundo, o que se pongan en jaque ciertas arterias del mundo, como el Estrecho de Hormuz, como el Mar Rojo y otros, para que justamente se pueda llegar a completar objetivos que tiene Londres como tal. Entonces, acá Trump sería simplemente un instrumento, en ese sentido. Sería un instrumento, digamos, para que esos objetivos se cumplan. De la misma manera se puede hablar de las influencias de Israel y de todo lo que el Imperio Británico también ha querido hacer con Israel, o que ha querido hacer con Estados Unidos, o que ha querido hacer con Irán, o que ha querido hacer con la India en su momento. O sea, que de hecho ahora está haciendo con Turquía. O sea, otro peón de la estrategia de Londres hoy es Turquía. Que siempre resalto, Turquía es OTAN. No hay que olvidarse de eso, que es quizá lo más visible. Entonces, no hay que quedarse a veces solamente en lo visible, sino también ver cuál es la tendencia que viene desde la historia y hacia el mundo, porque eso es lo que también nos permite ver qué es la guerra oculta en esta época. Vemos un mundo que tiende a la fragmentación de quienes no pueden, como proyecto político de sentido, darle un norte, darle una especie de concepción, de cosmovisión, para poder estar en el mundo de manera estratégica. Eso es principalmente lo que quería dejar con este directo, más allá de los lugares comunes, más allá de los eslóganes, más allá de querer reducir la realidad a la culpa es de tal o tal, y esto en realidad hay que verlo en todos los matices, sobre todo desde una geopolítica conceptual. Esto es un poco la idea. Así que, bueno,
Para los que estuvieron ahí del otro lado, sobre todo Fede que estuvo comentando mucho, les agradezco un montón, sobre todo los que se han quedado viendo hasta el final y los que están mirando en diferido, muchas gracias. Y bueno, nos vemos la próxima edición. Voy a tratar de que sea de nuevo el martes, o mejor dicho, miércoles a esta misma hora. Así podemos seguir haciendo, digamos, análisis sobre el mundo. Muchas gracias a todos.